Amén. Dios nos bendiga a todos una vez más. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da, amén, de reunirnos para alabar su nombre, para bendecirle, amén. Quiero invitarlo a usted a abrir su Biblia al libro de los Salmos. Vamos a leer ahí, hermano, en el Salmo 34. Nuestro Dios es bueno, amén. Y prueba de ello es que usted y yo estamos aquí hoy. Nuestro Dios es bueno, amén. Vamos a leer Salmos capítulo 34. Vamos a leer del verso 15 al verso 20. Amén. Dice la palabra de Dios. La leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das de estar en este lugar para alabarte, para bendecir tu nombre, para darte gloria, para darte nuestras alabanzas, Dios mío. Gracias, Padre bendito, porque tienes a este pueblo reunido en este lugar y juntos, Dios mío, alabamos su nombre, Dios, y nos presentamos delante de ti. Ahora, permite que esta palabra llegue a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendito es nuestro Dios, amén. Los salmos son una gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Si en la Biblia no estuvieran los salmos, imagínense ustedes lo que pasaría. Porque en la Biblia se encuentra de todo. En la Biblia hay alabanza, en la Biblia hay oración, en la Biblia hay adoración, en la Biblia, en los salmos hay consuelo, ¿verdad? Entonces, los salmos, hermanos, son prácticamente lo más completo de la Biblia. Fíjense que en el libro de los salmos, hermano, usted encuentra consuelo cuando tiene dificultades, ¿verdad? Ahí usted encuentra consuelo. Hoy quiero hablarle, hermano, de algo muy importante, y justamente por eso he buscado esa lectura, porque habla acerca de algo muy, muy importante acerca de usted y de mí, acerca de nuestro Dios. Fíjese que en la Biblia vemos a un Dios. Usted en la Biblia mira a un Dios castigador, ¿verdad? Mira a un Dios que se enoja en muchas ocasiones. Mira a un Dios que en ocasiones destruyó naciones completas. Pero aparte de eso, en la Biblia usted mira a un Dios que ama, a un Dios que libera, a un Dios que rescata, a un Dios que dio su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos vivir. Entonces vemos a un Dios completo, ¿verdad? No hay un Dios de amor, hermano. Un Dios que sea todo amor, ese no existe. La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es amor y Él ama. Él en su esencia es amor. Pero también es un Dios justo y castiga el pecado. El que Él ame no significa que no castigue. El que Él ame significa que Él castiga el pecado y la desobediencia. Amén. Entonces encontramos a ese Dios. Pero dentro de todo esto que Dios es, dentro de todo lo maravilloso que Dios es, hermano, dentro de todo aquel Dios justo que por su justicia castiga el pecado, dentro de Él tenemos a un Dios que está muy atento a usted y a mí. Un Dios que está pendiente de usted y de mí. Un Dios que no aparta sus ojos de usted.
Dice la Biblia en el Salmo que hemos leído, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. En la vida del cristiano, en la vida del hombre, en la vida de todo ser humano, mire, se presentan situaciones difíciles, bueno, para el cristiano más que todo. Y usted dígame si yo estoy equivocado. En la vida del cristiano hay situaciones en las que se nos hace muy difícil mirar a Dios. Hay situaciones en la vida en que es muy difícil mirar a Dios. En algún momento hemos clamado y Dios no está ahí. En algún momento hemos pedido a Dios y hemos llorado y pareciera que Dios no está ahí. Hay momentos en la vida, hermano, en que llegamos a pensar en un momento que Dios tal vez se ha olvidado de nosotros, porque tanto que clamamos y no hay respuesta. Hay momentos en los que nos cansamos de clamar tal vez a Dios por una sanidad, por un problema, el problema no se va, la sanidad nunca llega y nos cansamos de clamar a Dios. Si todos pasamos por situaciones como esta, momentos, hermanos, en los que podemos pensar, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que dice que el hermano que existe, ¿dónde está el Dios que responde las oraciones? ¿Dónde está el Dios que nos ama tanto, que no permite que plaga toque nuestra morada? ¿En dónde está ese Dios? Imagínese usted, en momento en que, por ejemplo, un ejemplo, hermano, es cuando usted, si hay un músico, mire, cuando el músico comienza a tocar una alabanza, desde el momento en que pone sus dedos o sus manos en su instrumento, puede sentir que algo lo llena. No necesita cantar toda una canción para sentir que algo lo llena. Sin embargo, también hay momentos en los que puede estar tratando de poder entrar a la presencia de Dios y no se siente absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Así dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En los momentos, hermanos, si soy capaz yo de acercarme a Dios, ¿qué es lo que pasa entonces cuando yo estoy tratando de llegar a Él y no puedo sentir absolutamente nada? ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy tratando de acercarme a Él, pero yo no siento absolutamente nada? ¿Será que Dios se ha ido? ¿Será que Dios en realidad está ahí? ¿Será que está para mí en todo momento? Cuando tú me clames, yo estaré ahí, dice Dios. ¿Será cierto de que Dios está con nosotros? Una de las cosas, hermano, por las cuales una de las cosas en las que nosotros tenemos que ver son las cosas que pasaron a tiempos atrás. Y tiempos atrás hubo un hombre llamado Job. Usted se acuerda de ese hombre, ¿verdad? Y este hombre, hermano, pasó una de las pruebas más difíciles. Y dice la Biblia que él estaba y él decía, pues yo en qué he fallado, en qué yo he fallado. Y Job se lamentaba en aquella condición que estaba. Sin embargo, al final de todo, él dice, aunque Dios no me responda, aunque yo no sienta que Él está aquí, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque él no sentía absolutamente nada. Aunque él lo único que sentía era aquel sufrimiento que tenía, él dijo, aunque yo no pueda verle, yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. ¿Estaba Dios cuando Job estaba pasando aquella prueba? ¿Estaba Dios ahí cuando Job estaba en aquel sufrimiento? ¿Por qué Dios no hacía nada? ¿O será que no está? Nosotros vemos el panorama completo, ¿se da cuenta? Nosotros vemos a Dios, vemos a Job y vemos todo lo que le ocurre. Job únicamente veía lo que a él estaba pasando.
Pero en el momento, hermano, en que nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que aunque Job pasó con aquel proceso, con todo aquel proceso, Dios siempre estuvo ahí cerca de él. Ahora, que Dios no hacía sentir su presencia, en él podría ser algo muy diferente. Pero Dios siempre estuvo ahí con él. Ahora imagínese usted, en su vida misma, en su propia vida, en algún momento tenemos problemas. En algún momento usted tiene un problema. ¿Será que Dios está ahí? ¿Será que Dios está mirándolo? ¿Será que Dios está pendiente de usted en todo momento? Es ahí donde viene la fe. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que no me ha sanado. Yo sé que perdí todo lo que tenía, pero yo sé que Él vive. Yo sé que Él está ahí. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos esta historia, decimos, bueno, ¿realmente Dios qué? ¿Disfrutaba Dios mirar aquella situación? ¿Realmente Dios disfrutaba mirar su creación, al hombre que Él había creado, sufrir de esa forma? ¿Lo disfrutaba tal vez? O tal vez quería complacer a alguien más con el sufrimiento de Job. Porque mire, algunos ateos y algunos que no son ateos, pero que tratan de atacar el cristianismo, dicen Dios es un Dios malo porque hizo su creación, creó al hombre y lo dejó a su suerte. Eso es una gran mentira. Porque en el momento que Dios crea al hombre, Dios comienza a poner sus ojos en ese hombre. Y desde el huerto del Edén usted puede notar esto, que desde el momento en que Él lo crea, le hace una compañera, lo dijimos la otra vez, le hace una compañera y los ojos de Dios siempre están sobre Adán. Y Él no aparta sus ojos. De la misma forma que estuvo con Job, no apartó su mirada de Job y siempre estuvo ahí. Al final Job es bendecido. Amén. Al final Job es bendecido. Entonces Dios está siempre atento a su creación. Dios siempre está atento a su pueblo. Dios siempre, sus ojos están puestos en su pueblo. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y es que Dios no se olvida de nosotros. El Salmo 104 es un salmo que justamente el tema que tiene es Dios cuida de su creación. Y cuando estamos leyendo este salmo nos damos cuenta, hermano, que Dios provee para todos. Dios tiene cuidado de usted cuando usted sale de su casa. Dios tiene cuidado de usted cuando usted está en su casa. Dios tiene cuidado de usted en todo momento, en todo lugar, y no quita sus ojos de usted. No recuerdo si he contado eso ya anteriormente, pero recuerdo que una vez manejando hacia mi trabajo, hermano, por lo general ya voy tarde, y uno de esos troques grandes, se me pone justamente enfrente teniendo el otro carril en el que se podía ir, que era el carril que le correspondía ir. Y cuando se pone ahí, bueno, yo me muevo al carril donde él debía ir y trato de pasar. Cuando trato de pasar, se pasa ese carril donde yo iba manejando. Y yo dije, bueno, ya ¿qué le pasa? Y me fui detrás de él y el otro carril ya había quedado libre. Cuando, digo yo, me vuelvo a pasar al mismo carril, ¿y usted qué cree? Que se mueve también él para ir adelante de mí. Yo le soy sincero, no sé qué pensé en ese momento, pero yo sí no me gustó lo que ese hombre iba haciendo. Pero fíjese, hermano, que no tardó mucho. Como a 1 milla de donde íbamos, yo volví a cambiarme de carril hacia la derecha y ese troque se volvió a cambiar para el carril donde yo iba. Y mira, hermano, como a un par de segundos más tarde, solamente se escuchó un sonido allá adelante, mire, y un carro salió por el freeway dando vuelta. Y ese troque que iba justo adelante de mí, ese troque lo pasó llevando, hermano, con todo.
Y entonces, yo entendí el mensaje que Dios me estaba mandando. Entonces yo entendí el mensaje que Dios me estaba mandando. Es que Dios nos cuida, no importa la situación en la que estemos. Ahora, cuando vemos nosotros que Dios obra de diferentes formas, es que Dios va a obrar de una forma u otra en nuestra vida. Y si Dios tiene que hacer, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para proteger tu vida y para proteger la mía. Entonces, Dios, hermano, es un Dios, no un Dios que se olvida. No un Dios que se olvida, es un Dios que sus ojos están atentos a los justos. Hay una historia en la que quiero, en la que Dios habla acerca de esto. Mire, quiero invitarlo a usted al libro de Éxodo. Usted se acuerda, ¿verdad?, que Moisés, hermano, estaba en Egipto. Bueno, él, usted sabe que comete un asesinato y se va al desierto. Estando en el desierto, en una ocasión, él puede ver en un monte, dice la Biblia, él ve en un monte que hay fuego y que ese fuego no se consume, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Él se va al desierto, ve a un monte y ve que está en llamas y no se consume. De ahí viene la voz de Dios. La voz de Dios llega de ahí a él y le dice, mira, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Pero lo que viene después me impresiona mucho porque fíjese que a Abraham se le había dado, hermano, Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo, ¿verdad? Un hijo, solamente uno. Ahora le dijo a Abraham, lo que tienes que saber es de que, eso está en el libro de Génesis, lo que tienes que saber es que ese pueblo va a estar cautivo, va a ser esclavizado por 400 años. Eso es lo que tú tienes que saber. O sea, te voy a dar un hijo, pero de los descendientes de tu hijo van a estar cautivos por 400 años. ¿Buenas noticias o malas noticias? Malas noticias, ¿verdad? Ahora, imagínese usted el pueblo. Comienza el pueblo vivía bien. El pueblo vivía bien. Vivían en Egipto, ¿se acuerda? En tiempo de escasez y necesidad en otros lados. Egipto tenía, porque José, que era uno de los hijos de Jacob, se había convertido en el gobernador de Egipto. Ellos tenían mucha comida, entonces manda a traer a su familia y esa familia vivió bien por algún tiempo. Pero luego que se levantó un rey que no conocía a José, comenzó a esclavizarlos y a oprimirlos, dice la Biblia. Y comenzó, hermano, la esclavitud. Ahora imagínense esto. Primer día de esclavitud, les dijeron todos ustedes van a trabajar para nosotros. Primer año, hermano. Y aquellos hombres esclavos ahora en Egipto. Antes vivían bien, ahora son esclavos. Segundo año, tercer año, 5 años, 10 años, 20, 50, 100 años de esclavitud. Y el Dios de Abraham no parecía que estaba ahí. El Dios que hacía llover fuego sobre las ciudades no podía quemar a Egipto, ¿verdad? Y librar al pueblo de Israel. 200 años, hermano, 300 años de esclavitud. Y dice la Biblia que aquel pueblo gemía y clamaba a Dios porque ellos esperaban la liberación. ¿Y qué pasaba con Dios? Si Dios estaba atento a nosotros, ¿por qué no hacía nada? Dice la Biblia, mire, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7. Fíjese bien aquí las cosas que Dios dice. Dice, y dijo luego Jehová, bien, número 1, he visto la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción del pueblo que está en Egipto. He visto la aflicción de ellos. Posiblemente Moisés estaba diciendo, bueno, oye, y tú, si tú eres el Dios de Israel, ¿por qué el pueblo está ya esclavizado y tú sin hacer nada? Ahora la respuesta de Dios es, he visto
perfectamente la aflicción de mi pueblo. Yo los he visto. He visto la aflicción de mi pueblo. De eso, hermano, yo puedo decir es que Dios nunca aparta su mirada de usted ni de mí. Porque no importa la situación en la que estemos pasando, el problema, la dificultad, la pandemia o lo que sea que estemos pasando, Dios nunca aparta su mirada de usted y de mí. Él nos está mirando. ¿Está usted en un problema? Dios lo está mirando. ¿Está usted en una situación difícil? Dios lo está mirando a usted. ¿Está pasando por una gran enfermedad? Dios tiene sus ojos puestos en usted. Dios, hermano, no es ajeno a las circunstancias que pasan en nuestra vida. Dios, Él no desconoce los problemas que usted tiene o los problemas que yo tengo. Él no desconoce, hermano, la enfermedad o aquel problema por el que usted está pasando. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Ahora le dice Dios, y he oído su clamor. Le dice primeramente, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Bueno, ¿y por qué no actuaba? ¿Y por qué no actuaba? Durante mucho tiempo, yo me pregunté por qué razón era que, a pesar, bueno, cuando uno está niño ya sabe, ¿verdad? Se hacen muchas preguntas uno como de niño. ¿Por qué si Dios respondía a las oraciones, por qué esperaba tanto para responder? ¿Por qué Dios esperaba tanto para responder? Personas que ya para morir, hermano, en el último minuto, en el último segundo de vida, Dios les restablece su vida. ¿Por qué Dios esperaba tanto, decía yo cuando yo era un niño? ¿Por qué Dios espera tanto para actuar? ¿Qué dice la Biblia? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Las cosas que tú piensas no son las mismas cosas que yo pienso. La forma como tú las miras, como yo las veo, no son la forma en que Dios las mira. Dios mira las cosas muy diferentes a como nosotros las miramos. Amén. Dice la Biblia, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor a causa de sus exactores. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Dios escucha nuestra oración. Lo que yo le decía, hermano, ahorita al principio, ¿no es cierto que muchas veces hemos clamado a Dios y no hay respuesta? ¿No es cierto que muchas veces nos hemos cansado de orar y Dios no responde lo que nosotros le estamos pidiendo? ¿No es verdad, hermano, que algunas veces las rodillas o los ojos se cansan de esperar en la respuesta de Dios? ¿Verdad que sí? Pero no significa que Dios no esté escuchando tu oración. No significa que Dios no esté escuchando tu oración. Y no significa que Dios te esté ignorando tampoco. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios está escuchando tu oración y Dios está mirando tu problema. Pero Dios dice, hey, espérate un poquito, ¿eh? Y Dios dice, no te estoy ignorando. No estoy ignorando tu oración. Alabado sea nuestro Dios. Hay personas, hermanos, que pasan enfermas toda la vida, ¿verdad? Físicamente, personas que pasan enfermas toda la vida. Y no hay respuesta para la oración. Pero no significa que Dios no esté presente. Hay un canto que dice, aquí lo escuchábamos antes, ese canto dice, yo sé quién soy yo y yo sé quién soy yo. Ahora la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios, amén, conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y dice la palabra de Dios, decía Jesús, me oyen y me siguen. Amén. Me oyen y me siguen.
Entonces, cuando usted y yo, hermano, venimos delante de Dios orando y esa voz, hermano, se nos hace tan difícil y muchas veces no la escuchamos, lo único que tenemos que hacer es esperar en Él. Lo único que tenemos que hacer es esperar en Él. La palabra de Dios, hermano, dice, Jehová le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, número 2, he oído el clamor a causa de sus exactores. Número 3, pues he conocido sus angustias. Hay una cosa, hermano, de que muchas veces no somos buenos expresando, ¿verdad? Pero no importa, hermano, que usted no sea bueno expresándole a Dios. Dios conoce su corazón, Dios conoce sus deseos, Dios conoce sus angustias, Dios conoce qué es lo que a usted lo daña, Dios conoce qué es lo que usted necesita, Dios lo conoce perfectamente. Dios lo conoce perfectamente. Dios le decía a Moisés, mira, yo he visto cómo ellos claman, yo he visto lo que ellos están pasando, he visto cómo son castigados, yo he visto cómo a ellos los están oprimiendo. También he oído cómo ellos me están orando, he oído cómo ellos me están suplicando que los libere y también los he conocido. En la intimidad, hermano, Dios conocía aquel pueblo. Dios había visto la angustia que ellos pasaban. Imagínese a usted, aquel hombre llegando a su casa, hermano, todo azotado por el castigo que le estaban dando. Imagínese a aquel hombre llegar a su casa azotado, saber que el próximo día sería un día exactamente igual. Entonces, le decía Dios a Moisés, yo los he visto, yo los he escuchado, yo he visto sus angustias, pero lo último que Dios le dice a Moisés, le dice, número 4, he descendido para librarlos. Le decía a mi esposa yo un día de estos, mira, la palabra de Dios se tiene que cumplir. No importa, hermano, lo que pase, la palabra de Dios tiene que cumplirse. O sea que vamos en un rumbo diferente, la palabra de Dios se va a cumplir. Posiblemente vengan cosas peores, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. No hay nada, hermano, que desvíe la voluntad de Dios. Dijo alguien una vez, escuché a alguien decir, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios? No, pues, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia se cambia la voluntad de Dios? Dice la Biblia, la Biblia menciona las cosas que vendrían en los tiempos finales, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, todas y cada una de esas cosas tienen que cumplirse porque Dios lo ha dicho. No importa el rumbo, hermano, que creamos llevar o dónde pensamos de que ahora vamos. Dios, hermano, va a cumplir todo lo que ha dicho, lo que Dios ha dicho, se tiene que cumplir y eso es así. Amén. Cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, hey, yo he visto todo lo que está pasando, pero yo he estado pendiente de ellos. Yo no he quitado mi vista de ellos. Yo no he dejado de mirarlos. Yo no he dejado de escucharlos. Yo he estado aquí para ellos. Y ahora le dice Dios, ahora yo he descendido para librarlos. Entonces, ¿por qué esperó tanto Dios? Porque los 400 años que él había dicho tenían que cumplirse. Esos 400 años que Dios le había dicho a Abraham, van a estar cautivos por 400 años, esos 400 años tenían que cumplirse. En ese tiempo, hermano, la tierra que Dios les estaba preparando se estaba quedando muy bonita. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos en una situación de la que ya hemos mencionado, cuando estamos, hermano, en una situación difícil, en un problema, dentro de una dificultad muy difícil y no hay respuesta de Dios, ¿por qué Dios no está ahí? Porque el tiempo de Él no se ha llegado todavía. Porque el tiempo de Dios no ha llegado todavía. Porque Dios, hermano, nuestra fe, hay un canto que dice que la fe
que la fe mueve la mano de Dios. ¿Ha oído usted eso, verdad? Que la fe mueve la mano de Dios. Sin embargo, yo le digo esto, si Dios, hermano, si Dios quiere hoy tú recibes tu sanidad. Si no es la voluntad de Dios, mira, hay que seguir clamando porque un plan Él lo tiene para tu vida y lo tiene para mi vida. Amén. Dios, hermano, tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dice la Biblia que aquella mujer, vino un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Y aquella mujer hacía 12 años que padecía flujo de sangre. ¿Será que aquella mujer no tenía fe? ¿Quién sabe, verdad? ¿Será que aquella mujer había escuchado de Dios? Nadie lo sabe. Posiblemente sí. Pero en aquel momento que ella toca el borde del manto de Jesús, ella queda sana de su enfermedad. Cuando aquel ciego está, sus discípulos le preguntan, ¿pecó este a sus padres? Él les dice, no está ciego para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces Dios, hermano, mueve su mano a su tiempo. A su tiempo, Él dice, ahora eres libre, ahora sales de este problema. Le dijo Dios a Moisés, ahora yo he descendido para librarlos. Entonces cuando tú oras, hermano, si estás pasando por un problema, no es que Dios se esté ignorando. No es que Dios se haya olvidado de ti. No es que Dios, hermano, esté en otro lugar. No, Dios está ahí. Dios está ahí. Solamente tú tienes que mantenerte. Yo tengo que mantenerme firme esperando en Él. Amén. Dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios en el verso 16. En el verso 17, claman los justos y ¿qué pasa? Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios, hermano, Dios está siempre atento a su pueblo. Dios está siempre atento a su pueblo, a usted y a mí. Sin duda alguna pasaremos un momento, si usted no lo ha pasado hasta hoy, sin duda alguna pasará un momento en que se sentirá que Dios no está ahí, que Dios se ha alejado, que Dios no responde. Pero no es que Él se haya alejado. Dios está ahí para cumplir un propósito en nuestra vida. Dios está ahí siempre, hermano. Y Él está pendiente de nosotros. Lo que le digo, hermano, es en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, un poquito más adelante, en el verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Espera en Él y confía en Él y Él hará. Amén. Confía en Él y Él hará. No hay nada, hermano, mejor que confiar en Dios. Él está atento a nosotros. Sus ojos están atentos a su pueblo. Y Él siempre, hermano, va a estar presto para ayudarnos y siempre va a estar atento a nuestro clamor. Solamente tenemos que esperar cada día en Él. Amén. Este ha sido el corto mensaje. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Bendito es nuestro Dios. Confiemos en Él, hermano. Dios es un Dios grande y en esta situación Dios está con nosotros. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos.